Es muy posible que conozcas a algún emprendedor que sea menos inteligente o que trabaje menos que tú. Inclusive, es posible que conozcas a algún emprendedor con menos experiencia que tú, pero que de alguna forma tienen un mejor negocio que tú. La realidad de esto es que una vez superas la fase 1 de tu negocio, ya no se trata de qué tan temprano te levantas o de qué tanto tú trabajas, sino se trata de una cosa, y esa cosa es el apalancamiento. En este video te quiero mostrar cómo hacer menos en tu negocio, y esa es la clave para poder escalar y ganar más dinero. Si no sabes quién soy, mi nombre es Igor Casanova, y en el último año hemos ayudado a más de 100 emprendedores a organizar y optimizar sus negocios. Es por esto que sé lo que es estar joseando todo el tiempo con tu negocio, y es por eso que te quiero mostrar cómo dejar de ser el mejor empleado de tu negocio y que empieces a ser una estrategia con esos 3 apalancamientos que te estaré enseñando en este video. Así que empecemos. El apalancamiento se puede definir como la diferencia entre lo que pones y lo que sacas del negocio. Si entras mejores cosas, sacarás lo mejor del negocio. En otras palabras, el apalancamiento es hacer menos, pero obteniendo más. Esa es la meta. Por eso quiero darte 4 tácticas para que puedas conseguir esto con tu negocio. Táctica número 1. Comprométete en hacer menos. Y para esto quiero que hagas una lista de las cosas que no tienes que hacer. La mayoría de los emprendedores piensan que priorizar es escoger qué hacer, pero en realidad es escoger qué no hacer. Personalmente, nunca he sido más productivo que en los meses que menos me comprometí. Y esto fue lo que pasó. En el año 2020, cuando todo se cerró, yo me comprometí a hacer 33 proyectos. Quizás pienses que hice eso porque tenía mucho tiempo libre, pero déjame decirte algo. Cuando llegué al final de ese año, me di cuenta de que solo llegué a completar 3 de esos 33 proyectos. Sí, así es, solamente hice 3. Sé que me dirás que Igor, son muy pocos. Es por eso que decidí imponer mi regla de 7 proyectos. Y así es como funciona. Lo primero es que solo puedo comprometerme a hacer 7 nuevos proyectos para todo el año. Si haces las matemáticas, eso es casi como un proyecto bimensual cada 2 meses, que puede ser mucho o poco para algunos. De esta manera me limito solo a 7 proyectos al año. Cuando haces eso, te estás forzando para priorizar el impacto de esos proyectos sobre muchas actividades. Lo segundo que hice fue que únicamente puedo trabajar en 3 proyectos de manera simultánea. Esto hace que tú al final no te sobrecomprometas, o mejor dicho, te comprometas especialmente con esos proyectos que quieres hacer a principios de año, cuando nuestras metas y nuestras ambiciones están desbordadas. Eso te va a obligar a terminar los proyectos antes de empezar uno nuevo. Lo tercero que hice fue que tuve una lista de las cosas que no quiero hacer, que incluye inclusive proyectos de mi lista de los 7 proyectos que te comenté, al igual que cualquier otro proyecto de oportunidad que seguro va a aparecer durante el año. Si logro completar mis 7 proyectos del año, tengo la libertad de agregar más y puedo cambiar alguno de estos 7 proyectos por otro que sea quizás más importante en el momento, pero debe ir acorde a las prioridades del negocio. Esto hace que no pueda tener más de 7 proyectos al año y no trabajar más de 3 de manera simultánea, como también tener mi lista de los proyectos que tengo a los cuales no me puedo comprometer en este momento. Esa lista es muy importante que la tenga. Esta lista de cosas, digamos, de no hacer, es la lista más poderosa que vas a tener, porque vas a escoger las cosas que no harás y las cosas que sí harás. Luego de hacer este cambio en el año 2021, algo mágico pasó al final del primer trimestre, que ya había completado 5 de los 7 proyectos. Y esto no eran pequeños proyectos, sino que eran grandes proyectos, y ese es el poder de escoger estratégicamente, también conocido como trabajar con foco.
pero al final del segundo trimestre había terminado los últimos 2 proyectos y 2 más que había agregado. Básicamente me tomé libre todo el tercer trimestre y para el final de año había logrado hacer 12 proyectos. Eso es 4 veces más de lo que había logrado el año anterior y tuve el mejor año de todo porque lo sentí mucho más productivo. Hoy repito ese proceso y esto hace que todos los años los resultados hayan sido los mismos, siempre años productivos y no años con muchas ideas, y este es el verdadero poder de trabajar con foco en tu negocio. Vamos ahora a la táctica número 2. Deja de hacer tareas y empieza a crear activos. Esto se construye con apalancamiento y esto se trata del retorno que obtienes de las inversiones que haces. Esto se conoce como el ROI, que es el retorno de la inversión. Normalmente cuando pensamos en el ROI siempre pensamos en dinero, pero la I en el ROI significa inversión, pero no necesariamente inversión que sea a través de dinero. También esto podría llamarse ROE, que es el retorno del esfuerzo. El punto es que si quieres más apalancamiento con tu negocio, necesitas optimizar el retorno en el esfuerzo que le estás poniendo a tus tareas diarias. Para hacer esto necesitamos movernos de hacer, digamos, las tareas que hacemos todos los días a construir los activos. ¿Y a qué me refiero, Igor, con esto de los activos? Si eres como la mayoría de emprendedores que te despiertas y lo primero que haces es ver la lista de tareas que debes de hacer ese día, el problema con hacer esto es que la mayoría de las veces todo lo que está en esa lista de tareas son tareas de, digamos, de una ocasión que te has asignado tú a ti mismo. Si no me crees, solo haz pausa a este video y mira la lista de tareas que tienes que hacer. Es muy posible que ahí tengas tareas como la siguiente: responder o mandar un email, arreglar el sistema que a lo mejor se dañó, llamar a ese cliente molesto. Las tareas de tu lista se caracterizan como verbo, en otras palabras, cosas que tú como emprendedor tienes que hacer. Si completas estas tareas, vas a tener un momento de felicidad, un momento de alivio, pero al final del día vas a ver otra lista de tareas y va a haber otro email, otra llamada que hacer, otro cliente molesto, arreglar otro sistema que se dañó otra vez. Siempre habrá algo, o sea, verbos en tu lista de tareas que tú necesitas hacer. Es por eso que quiero que le des la vuelta a esto. Específicamente quiero que cambies los verbos en tu lista de tareas a sustantivos, transformándolo en una acción que tienes que hacer, o sea, de verbos activos que tienes que crear, o sea, a sustantivos. Así que en vez de empezar tu día preguntándote qué tareas tienes que hacer hoy, quiero que empieces tu día preguntándote qué activos puedo crear hoy que me van a asegurar que no tenga que hacer esta tarea nuevamente. En otras palabras, queremos cambiar tu lista de cosas por hacer a una lista de cosas por construir. Estos activos pueden ser cosas como crear procesos, crear alguna automatización de mensajes, a lo mejor crear guiones de ventas para tu equipo o tener un embudo de contratación. Son cosas que otras personas pueden llevar. Así que en vez de escribir ese email tan importante que tú tienes que hacer, lo que quiero es que crees, digamos, un template de emails para que otras personas que tú tienes ahí o tus líderes puedan responder esos emails que te están tomando tanto tiempo a ti poder responder. En vez de arreglar ese sistema que se rompió, ¿por qué no grabas un email o un video con Loom explicando cómo lo arreglaste para que alguien en el futuro, cuando eso se rompa, lo pueda resolver sin ti? En vez de llamar a ese cliente molesto, puedes crear un proceso para trabajar las objeciones de tus clientes que lleve tu líder operativo, para que el líder pueda desacelerar o desescalar alguna situación que sin tú tener que ir a resolverlo tú. O simplemente puedes crear un proceso para asegurar que ese problema no vuelva a suceder en el futuro, para que al final tú no tengas que meterle y eso no vuelva a suceder. Estas son cosas que funcionan sin ti porque son los activos, son los sustantivos que trabajan cuando tú no lo haces. Y si construyes los suficientes sustantivos, ahí es cuando puedes dedicarte a las cosas más importantes de tu negocio, que es al final hacerlo crecer. Con esto nos vamos a la táctica número 3. Deja de recompensar las tareas hechas y recompensa la creación de los activos dentro de tu negocio. Como regla general, contratamos a personas para hacer tareas, o sea,
Premiamos a las personas que trabajan duro, que son esos que se quedan hasta tarde trabajando. Estos usualmente lo que significa es que están trabajando más horas de las que deben. Pero esta no es la forma en cómo se construyen equipos de alto rendimiento. Por eso quiero que recompenses a tu equipo por construir esos procesos, estos sistemas. En pocas palabras, recompensa a esas personas que construyen y no a los que simplemente hacen cosas. Por ejemplo, un vendedor que construye un guión de venta para el equipo, eso se llama apalancamiento. Un asistente que automatiza el reporte semanal, eso es apalancamiento. El gerente de proyecto, quien crea templates en vez de ponerse él a hacer los checklists o a hacerlo precisamente él, eso es apalancamiento. Esa es la forma como cambias una cultura de mártires a una cultura de constructores. Ahora que entiendes esto, entiendes ese poder que podemos tener, ahora ya sabes cómo instituir esas políticas en tu negocio y premiar a estas personas. Lo primero que debemos de hacer es pagar incentivos a cada persona que crea esos sistemas o esos guiones para la empresa. Para que esto pase, lo primero que tienes que hacer es que tu líder lo apruebe, porque no queremos que los empleados se la pasen creando sistemas o creando procesos que al final nadie necesite para poder al final ganarse ese incentivo que le hemos colocado. Pero una vez que existe eso de manera oficial, vemos cómo la creación de procesos y sistemas va a explotar y de esta manera vas a ver cómo la productividad se va a ir al cielo en tu negocio. El segundo paso, y este quizás es muy importante, establece una regla que todos tienen que estar fuera de la oficina a las 6 p.m. sin excepciones o a la hora que determine que cierra tu negocio. Esta mentalidad de trabajar hasta tarde, seguro piensas que es algo bueno, pero trabajar hasta tarde es ineficiente y quiere decir que no eres muy bueno haciendo tu trabajo, así de sencillo. Al hacer este cambio, el equipo va a estar más feliz, va a estar más productivo y todo eso va a aumentar tu rentabilidad, pero solo ocurre un problema. Y también me pasó que unas semanas después que las cosas se pusieron ocupadas, tú seguramente vas a empezar a trabajar hasta tarde nuevamente y vas a violar las propias reglas que has puesto en tu negocio, porque vas a pensar que esa regla no aplica a ti como emprendedor e inmediatamente el equipo va a hacer lo mismo. Las personas empezarán a llegar tarde o a hacer tarde las cosas y va a mermar la productividad otra vez. Y tienes que entender que no puedes violar la propia regla que has impuesto en tu negocio. Así que si lo haces o lo estás haciendo, pídele disculpa al equipo y vuelve a las cosas a la normalidad antes de haber impuesto, o mejor dicho, violado esta regla, y nunca retroceda hacia atrás nuevamente. Sé que te dije que te iba a dar 3 tácticas, pero déjame darte una cuarta como bono que sé que te ayudará a institucionalizar este comportamiento. Y es que quiero que empieces a medir el retorno que te da cada empleado en tu negocio. La razón de esto es que creo que el retorno por empleado es el apalancamiento más grande que puedes tener, porque te fuerza a hacer mejores preguntas a tus colaboradores. En vez de buscar a quién contratamos para que haga estas cosas, nos preguntamos qué sistemas podemos construir para que nadie tenga que hacer esto otra vez. Si tu retorno por empleado se dispara, eso es una señal de que estás arreglando el apalancamiento en tu negocio. Para calcular el retorno por empleado, toma todas tus ventas de los últimos 12 meses y divídelo por cada empleado fijo que tengas en tu negocio, y eso te dará el retorno por empleado. Cuando lo hagas, no quiero que te preocupes por ese número inicial que te va a salir ahí. Solo es un punto de referencia para que luego te comprometas a mejorarlo cada trimestre. Hay 2 formas en que tú puedes mejorar esto. Puedes subir las ventas con los mismos empleados que tienes o vender lo mismo con menos empleados. Mira cómo puedes mejorarlo. Simplemente escoge una de estas 2 que te mencioné, ya que ambas o cualquiera de las 2 es una señal de que estás mejorando el apalancamiento en tu negocio. Recuerda, mientras más valioso seas tú para tu negocio, menos valioso tu negocio será. Veamos si puedes aplicar esto a cada colaborador en tu negocio, y lograr esto es lo que llamamos al final crear estrategias de apalancamiento con tu negocio. Y es por esto
que este es un concepto tan poderoso. Pero no me malinterpretes, el apalancamiento no es hacer nada. Es primero escoger qué no hacer y luego escoger qué sí vas a hacer. Las cosas que harás una vez o tener un sistema que te lo haga varias veces, inclusive cuando tú no estés en tu negocio. Si algo de esto que te he dicho ha resonado contigo, ve al enlace de la descripción que está debajo de este video para que agendes una llamada con mi equipo y te ayudemos a lograr este tipo de apalancamiento que te puede brindar para tu negocio. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.